Bien, amados hermanos, bienvenidos a otro episodio. En este caso vamos a hablar de las trompetas, dividiendo el Apocalipsis en su aspecto más macro. Vamos a ver si podemos ubicar las trompetas en su debido orden cronológico. Haciendo un breve resumen, ya vimos que los sellos no respetan una cronología y no se pueden dividir, ya sea en la primera mitad del Apocalipsis como en la segunda. Realmente todas tienen sus características y sin embargo, incluso un detalle importante, aunque si no han visto el video de los sellos, yo les recomiendo que vayan a verlo antes de continuar con este, porque es bien importante. Si aquí ustedes pueden observar, está el séptimo sello en este punto. Y eso no es casualidad, no es una coincidencia, sino más bien repasábamos que el pergamino está constituido de los 7 sellos. Y entonces nada del contenido de este pergamino puede ser revelado hasta que los 7 sean cortados. De la misma forma, nada del Apocalipsis puede iniciar hasta que sean abiertos los 7 sellos. Y por eso el séptimo sello es el que está aquí al inicio, y a su vez es el último sello, el que da inicio a todas las 70 semanas de Daniel. Ya, entonces vamos a ver en la Biblia. Y para las trompetas debemos ubicarnos una parte también en el libro de Josué, porque en Josué es donde existen esa simbología de esas trompetas precisamente. Hay más simbologías, claro. Sin embargo, es muy fuerte la simbología aquí, por eso vale la pena dirigirla. Y aquí es donde vemos la historia de Josué, donde Josué estaba frente a Jericó, que era la tierra prometida. Josué incluso se llama Yeshua. La tierra prometida está frente a él y Jehová le instruye que 7 días toque una trompeta cada día, una trompeta, y al final, el séptimo día, iba a dar otra vez 7 vueltas, y ahí con un grito de guerra, iba a derribar las murallas, y esas murallas le iban a dar la tierra prometida. Entonces es una simbología del juicio que viene sobre la tierra también, al terminar de sonar las 7 trompetas. Y es básicamente, la simbología es esta: las 7 trompetas significan después juicio. Y eso es todo. O sea, no hay más. Las 7 trompetas son un aviso. De hecho, el shofar ese es un shofar, una trompeta de guerra, literalmente, son las que se usan para el aviso de guerra. Y entonces estas son las trompetas que se tocan en el Apocalipsis. Era lo mismo exactamente, así como en Jericó estaban las personas aquí adentro de la ciudad, y aquí estaban siendo tocadas las trompetas, avisándoles que iba a haber guerra hacia aquí. Entonces, lo mismo son las trompetas. Las trompetas son el aviso del cielo de que viene juicio sobre la tierra. Bueno, vamos a Apocalipsis otra vez. Veamos en Apocalipsis cómo se desarrollan las trompetas. Aquí vemos que los sellos, los 144,000 sellados, estos son 12,000 de cada uno. Ya vimos que los 144,000 son los escogidos de Jehová. Aquí es donde empieza el séptimo sello, y hablábamos de que este es el que da inicio a la tribulación. Y pues da inicio con esto, ¿verdad? Ok, disculpas. Ok, tenemos las 7 trompetas ya. Bueno, dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Tenemos que recordar que Juan fue una persona del primer siglo. Él trató de describir lo mejor que podía la visión que le dieron. Sin embargo, pues podemos interpretar esto una de dos: o literalmente van a ser granizo mezclado con sangre, literalmente, sobrenaturalmente, o pueden ser, por ejemplo, misiles.
balísticos, por ejemplo, misiles fragmentarios que literal sube uno y después de aquí explota y luego abre un montón. O sea, ese tipo bien puede pasar. Y vemos que se quema, fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Si este es el caso, entonces esto significa que entra en parte de la... Voy a escribir mejor y no lo voy a decir porque si no YouTube me censura. Esto puede ser parte de esto. Ok. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Este es un detalle importante porque Juan añadió esta parte. Naves. ¿Naves de qué? Naves también de esto. O sea, esto también al final es parte de esto. Y aquí es donde vemos que unas trompetas forman parte del mismo sello que habla sobre esto. Tercera trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Aquí es otra posibilidad, o literalmente va a ser un asteroide que traiga contaminación externa, puede ser algo sobrenatural, definitivamente, o ya estamos hablando de que es algún ar química, probablemente, muy probablemente. Entonces siempre podría entrar en el sello que contiene esto. Y también entraría en el de la. Y también una consecuencia siempre, siempre, siempre de esto es el hambre, ¿verdad? Ok, ahora tenemos la primera trompeta, que si vimos la 1 y la 3, bien pueden ser parte de lo mismo. ¿Va? Entonces podríamos ubicarlas aquí, aunque una parte de la Biblia nos llama a interpretarlas como contracciones. Entonces podríamos ver cómo se cumplen si, por ejemplo, las vamos espaciando cada vez un poco menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ok. Tenemos que la 1 y la 3 simbolizan exactamente esto. Y tenemos que la primera parte era el granizo, luego la segunda es una estrella que cae sobre el mar y destruye naves. Y la tercera parte es otra estrella que cubre las aguas, que hace que las aguas sean amargas y que mucha gente muera a través de eso. Entonces vemos que tanto sellos 1 como 2, 3 y 4 cubren la presencia de las tres primeras trompetas. E incluso más trompetas cubre el sello 4. Y por eso es que el sello realmente no es un evento cronológico como tal, sino la cobertura de varios eventos cronológicos. Porque sobre estas trompetas después vamos a poder poner cuántos sellos cubren qué cosa. Bueno, esperemos, sigamos leyendo para ver qué otra trompeta podemos establecer. Entonces tenemos que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Esto bien puede ser un evento sobrenatural, ¿verdad? Entonces, puede desaparecer mi cara porque de todas maneras ni la estoy usando.
Y aquí vemos que puede establecerse la trompeta 4 aquí, que sería oscuridad. Aquí tenemos granizo, aquí tenemos estrella y naves. Y aquí tenemos, básicamente le vamos a poner eso. B, no. Y oscuridad. Bien, ya tenemos cuatro trompetas ubicadas en la línea temporal. Y la verdad que no es algo difícil de hacer si le pedimos al Señor que nos ilumine y que Él nos ayude a ubicarlo. Y bueno, tenemos la cuarta trompeta. La quinta trompeta. Pero antes, pausa aquí. Guardemos esto. Y este es un factor importantísimo para la cronología de las cosas. Los 3 ay nos ayudan a ubicar estos. 1, 2, 3. Nos ayudan a ubicar qué evento precede a cuál y qué evento va a pasar después de cuál. Sigamos leyendo. Aquí veamos quinto ángel. Quinto ángel. Quinta trompeta. Otra estrella, pero esta vez cae sobre el abismo. Y el abismo es el lugar donde supuestamente residen los de algunos, porque algunos bíblicamente fueron encerrados en este lugar hasta el día en que está predestinado que suban. Y entonces, ¿qué sucede? Dice que por el humo se oscureció el sol, por el humo del pozo. Subieron langostas y se le mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son estos? Estos son los 144,000 sellados. Por eso sabemos que los 144,000 están en la primera mitad de la tribulación y no en la segunda. ¿Por qué? Porque estos escorpiones no van a poder herirlos a ellos. Solamente, no tampoco a solo los impíos, a todo hombre. Menos a estos. A creyentes incluso como tal. ¿Va? Entonces, peligroso, y esto va a ser en la primera mitad de la tribulación. Entonces yo no lo recomiendo quedarse. Y habla sobre el aspecto de las langostas, y aquí dice algo importante, que el rey de estos era Abadón, que en el griego es Apolión, que significa el destructor. Y este es el primer ay. El primer ay son langostas, o que también viene Apolión. El primer ay es Apolión. Este es un demonio de muy alto rango, muy alto rango. Y que esté sobre la tierra no va a estar bonito. Bueno, tenemos ya el primer ay. Vamos a ir aquí. Y vamos a escribir sobre esto. Tenemos entonces la cuarta trompeta y la quinta, que también es un ay. Bueno, ya tenemos ahí la quinta trompeta y el primer ay. Sigamos leyendo las escrituras. Luego viene la sexta trompeta. Dice: yo oí una voz dentro de los 4 cuernos del altar
diciendo: desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estos también estaban destinados a ser sueltos para la hora y el día, no puedo decir esta palabra, a la tercera parte de los hombres. Imagínense, ya para ese entonces ya tenemos que ¿qué? Tercera parte de los hombres, digamos que para ese entonces quedan unos 7 o 6 billones. Estamos hablando que 2 de estos iban a. Entonces, no lo recomiendo. ¿Y por qué? Por poderes demoníacos, o sea, terrible. Y bueno, el número de los jinetes era de 200 millones, yo hice un número. Y esto lo procede a describir Juan, cómo son estos jinetes. Y todavía los hombres no se arrepintieron después de esto. Bueno, y aquí tenemos un interludio, pero también al mismo tiempo procede la explicación. Y básicamente el ángel con el librito son las palabras que el mismo ángel le dice a Daniel que las sella hasta el final, porque están hasta para ser reveladas hasta cuando la sabiduría y la ciencia se aumenten. Y este mismo librito es el que le dice a Juan que se lo coma. Y va a seguir profetizando las cosas que están descritas en ese librito. Y ahora, hay algo importante, dice: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Quiere decir, y si nos vamos a Daniel, también ahí vemos la consumación. De hecho, vamos. Daniel 12. Vemos aquí, Daniel sella las palabras de este libro. Sella las palabras de este libro y luego dice: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón que dice por los siglos de los siglos que será tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Quiere decir que el fin es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo 1, tiempos 2 y la mitad de un tiempo, que comienzan cuando el anticristo establece la abominación desoladora en el templo. Ese es el fin. Y ahí es donde también, antes de eso, se da la consumación. ¿Por qué? Veamos también aquí en Daniel 9. Dice: en las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todos esos son los objetivos. Esos son los objetivos. Y después de esto, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que será el desolador, pues es el anticristo, hasta que venga la consumación. Aquí está esa palabra que Juan escribe: y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué se derrama? Las copas. Las copas de la ira son las que se derraman sobre el desolador. Vemos varias palabras similares. Algo se va a derramar, la consumación, el desolador. Abominación desoladora, consumación, derrama. Vamos a Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 10. Entonces aquí es donde dice: se consumará. Entonces, ¿qué significa la consumación? Cuando sobre el desolador se derrame. Esto es lo que Jesús describe como el fin. No son los 7 años totales de la tribulación. No. Es cuando pasa esto que se le considera como el fin del tiempo de los gentiles. Este ya es el tiempo
de el anticristo sobre la tierra. Bueno, por eso es que Mateo 24 habla de las señales antes del fin. ¿Cuáles son dichas señales? Vamos a Mateo 24. Dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, queridos hermanos. Es la única forma de interpretar la Biblia correctamente. Señales antes del fin, conociendo que el fin es cuando el anticristo procede a hacer la abominación desoladora. Ya sabemos cómo leer Mateo 24. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Eh? Que van a venir muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Tenemos anticristos. Tendremos guerras, tenemos el caballo bermejo, pero también tenemos la trompeta 1 y 3, de la 1 a la 3. Aún no es el fin, quiere decir que con las trompetas aún no es el fin, todavía no. Todo esto tiene que pasar y todo será principio de dolores, por eso lo estamos estableciendo como contracciones. ¿Principio de dolores de qué? De dolores para el parto. El principio de dolores son los dolores de parto. Es exactamente la misma palabra que se usa para Eva para decirle que su forma de dar a luz ahora será dolorosa. Ok. Y entonces vemos que antes de la mitad de la tribulación, antes de la abominación desoladora, ¿qué pasará? Quiere decir que los que no se fueron en el rapto tendrán que, en el nombre de Jesús, para salvar sus almas. Y entonces en la primera mitad de la tribulación ocurrirán todas estas cosas. Y pasará esto, incluso muchos van a entregar a los que creen que son sus amigos. Se levantarán, habrá mucho engaño. Se multiplicará la verdad, el amor de muchos se enfriará, claro. Más el que persevere, otra vez la palabra, hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Esto. A partir de aquí, este es el inicio del fin. Y por eso dice, el que lea entienda, y el mismo Jesús refiere al profeta Daniel. Hay que entender Daniel para entender Mateo 24, para entender Apocalipsis. Aquí inicia el fin, aquí vemos que las trompetas son principio de dolores. Ok. Vámonos al Apocalipsis otra vez. Apocalipsis 10. Y bueno, ya vemos que a Juan se le dice que profetice y que se le da el librito de Daniel, y el librito de Daniel contiene todas estas cosas. Bueno, parte importante que va a suceder en la primera mitad de la tribulación es esto. Ojo, para que no me confundan, el hebreo o el judío no narraba de una manera cronológica. No narraba este evento, sino que narraba de esta forma. Viene y como aquí hay un evento importante, procedía y le daba la continuidad cronológica a este evento y luego seguía la línea temporal que traía. De igual manera, si para esto hay que retroceder y hay que volver a avanzar y después se retrocede y después se avanza, así, pero luego continúa. Esta es la forma de narrar y por eso es que hay tanta confusión en este libro. Claro, Dios así quiso que fuera para que solo los sabios o dados por la sabiduría por el Espíritu Santo entendieran. Y entonces aquí vemos una cuestión. Los dos testigos. Tema, los dos testigos. No va a seguir cronológicamente todo. ¿Ok? El tema de los dos testigos y puede que nos toquemos que hacer esto y luego sigamos avanzando y luego retroceder y así. Pero no importa, aquí lo vamos ordenando con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vemos que a Juan se le da una vara para medir. Y se le dijo, ¿qué cosa? Mide el templo de Dios. El templo de Dios y los que adoran en él. Quiere decir que esto significa que va a haber la existencia en algún punto de la tribulación del tercer templo. Eso está fijo, está en las escrituras. Pero dice, el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido tiempo pasado entregado a los gentiles.
Quiere decir que en el tabernáculo de Dios, cuando hay un atrio exterior, este solo es el tabernáculo y este es el atrio. Aquí, este no cuenta ahora este templo porque ha sido dado a los gentiles. Probablemente en alguno de los acuerdos que tengan estos señores que se creen los dueños del mundo, van a pactar algo entre, no voy a decir esto porque también me censuran, entre estas dos naciones, probablemente de que a ellos se les permite construir el tercer templo si hay una solución de dos, ya saben. Bueno, en fin, este es el desarrollo de los fines de los tiempos ante nuestros ojos. Y luego, ¿qué dice? Esto ha sido entregado a los gentiles y luego ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. O lo que es igual, 42 meses. O lo que es igual, 3.5 años. Ok. Luego el Señor procede a describir los dos olivos, a los 2 testigos y los poderes que tienen. Luego dice que habrá la bestia que sube del abismo. Esta es una que se describe más adelante en Apocalipsis, ya vamos a ver. Pero básicamente es digamos, el poder político y militar sobre el cual es montado el anticristo en la segunda mitad de la tribulación. Y luego pasa algo curioso. Los cadáveres van a estar en la grande ciudad que es Jerusalén, que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto. Esto es por la perdición que va a haber, ¿no? Donde también nuestro Señor fue crucificado. Sabemos que es Jerusalén definitivamente. Y luego los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, dice. Y luego estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entra en ellos el espíritu de vida y se levantaron y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y luego les dicen también: subid acá, y subieron a una nube, y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron 7000. Ahora, parte importante. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Entonces sabemos que el segundo ay pasa cuando los 2 testigos se levantan sobre sus pies y suben al cielo. Subida al cielo. Ok, vamos a ver esto en esta parte. Aunque estas no son las dos, no es una trompeta, tenemos un ay hay 2 y son los testigos. Y la sexta trompeta que habíamos dicho que era los ángeles, aquí lo vamos a poner por acá, ángeles del Éufrates. Ok, ya tenemos un ay, 2 ay. Vamos a seguir leyendo a ver cuál es el tercer ay. Eso es bonito, me come la tecnología. Bueno, dice: la 7ª trompeta es tocada y hubo grandes voces en el cielo. Los reinos del mundo han venido a nuestro Señor. Ok, esta es la parte, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Esto es lo que se conoce como la consumación. Y lo que está destinado se derramará sobre el desolador. Y los 24 ancianos que estaban sentados se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Y
se airaron las naciones y tu ira ha venido. Ven cómo la ira viene hasta que se toca la séptima trompeta. Igual que en Jericó, se tocaron las 7 trompetas 7 veces y viene la ira. No antes, ni durante. Tampoco es como unos dicen que ocurren las 7 trompetas y al mismo tiempo están ocurriendo las 7 copas. No, eso no es así. La ira viene después de las trompetas. Y también vienen otro tipo de castigos como relámpago, grande granizo, o sea, son cosas que el Señor decía hacer, pero las trompetas son las principales. Y esta es una parte importantísima, importantísima, muy confundida. Los más perdidos, de verdad que los más perdidos dicen que esta mujer es María y que tiene las 2 estrellas. No, no, hermanos, lean la Biblia. No. Bueno, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estas 2 estrellas, 12 estrellas, simbolizan a la nación de Israel. Son 12 por las 12 tribus, lógicamente. Y estando encinta, dice, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Estamos ya en el alumbramiento luego de las 7 trompetas, que al final eran las 7 contracciones, por así decirlo. ¿Para qué? Para dar a luz. ¿Por qué se le dice la luz? Porque va a dar a luz la luz del mundo. Dato curioso. Bueno, veamos qué hay. Hay un dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la bestia que sube sobre el abismo en uno de los siguientes capítulos. Las cabezas siempre van a simbolizar reinos o naciones. Y los 10 cuernos son líderes, o en este caso podemos llamarles reyes sobre la tierra. 10 cuernos, 7 naciones. Y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta tercera parte de las estrellas del cielo es también conocida como la rebelión que ocurre en el Génesis con los ángeles caídos o con los Nefilim. Y son los mismos ángeles que deciden rebelarse en contra de Dios. Estrella siempre va a simbolizar ángeles. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás quería devorar a el hijo de esta mujer. Ella a su hijo tan pronto como naciese. O sea, hay una cuestión aquí, y esto es parte de la guerra cósmica que existe, que es que Satanás piensa que puede detener la venida del Señor si consume al pueblo. Eso es lo que él cree que puede hacer. Dios no va a permitir. Y de repente, y si lo pudiera hacer, de repente sí podría tener éxito. No sabemos. Pero obviamente Dios no va a permitir que este pueblo sea consumido. Entonces Él los va a proteger. Entonces veamos qué sucede. Ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Este es Cristo. Este es Jesús. Pero está simbolizado de esta forma porque al final de cuentas, esta nación, a través del Mesías, en la tribulación o en el alumbramiento, vamos a ponerle mejor parto. En el parto, muchos van a ser convertidos en la tribulación. Van a nacer muchos cristianos. Y no solo eso, no solo de los gentiles, sino también muchos se van a convertir al cristianismo. Y este hijo es simbólico de todo el cuerpo de Cristo que va a salir
que va a salir de la tribulación. ¿Y qué sucede? Dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta simbología, algunos dicen que es un segundo arrebatamiento a la mitad de la tribulación. Yo personalmente no lo creo. Pienso que el devorar del enemigo era básicamente evitar que la gente creyese, y pues que haya sido arrebatado significa que fue salvado, porque al final ya hubo un rapto al inicio de la tribulación y difícilmente va a haber un segundo. Pueda que sí lo haya, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no? Pero al final de cuentas, todo hombre natural debe, en el nombre de Jesús, para poder ir al cielo. Y entonces puede que de repente ya algunos estén correctamente bautizados, ya hayan en el nombre de Jesús, invocando el nombre de Jesús correctamente, y de repente, y si sobreviven todas las trompetas y todo, tal vez son arrebatados al final, quién sabe, junto con los dos testigos. Pues dentro de todo a los dos testigos se les dice que suban, ¿va? O simplemente todos los conversos en Cristo van a llegar eventualmente a, y es una simbología de que van a ser llevados al cielo, creyendo y siendo salvos, y que el diablo no pudo evitar que creyesen. De cualquier manera, vemos la simbología de que Dios ha salvado a su pueblo y que el enemigo no ha tenido éxito en este plan. Y aquí es donde vemos que el diablo, después Miguel y sus ángeles luchan y no prevalece el diablo ni sus ángeles, y ya no fue hallado lugar para ellos en el cielo. Y lanzaron fuera al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, el cual engaña al mundo entero, y sus ángeles fueron arrojados. Es decir, que en la segunda parte de la tribulación va a estar literalmente el mister aquí, este mister en persona, rondando sobre la faz de la tierra, y sus ángeles caídos con él. Terrible, terrible, terrible. Y ahora dice, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, al final de cuentas, el acusador ya no existe en las cortes celestiales porque ya fue lanzado afuera, y esto lleva a hacer posible la salvación por medio de este tipo de cosas, como va a ser en la segunda mitad de la tribulación, como alojar judíos. Si ustedes se dan cuenta, y vamos a buscar la escritura en estos momentos, aquí es donde vemos que este principio de salvación va a ser posible porque una vez el acusador es echado fuera de las cortes celestiales, ya no hay quien diga, mira, ese está pecando, no merece tu perdón, y ya no. Entonces dice que serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros, como el pastor abaja las ovejas de los cabritos, ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. ¿Y qué va a decir el Señor? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y cuál es el principio de la herencia del reino? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Esto no es una salvación por obras como el catolicismo interpreta. No. Este es el pasaje que dicta cómo va a ser salvos la gente en la segunda mitad de la tribulación. Aquí
ya probablemente ya no va a haber salvación por una, puede que ya no hayan gentiles, pero es probable que sí, porque al final dice que apartará de él todas las naciones. Pero ya más va a ser dirigida a ese tipo. Probablemente siempre va a seguir activa la salvación mediante el nombre de Jesús, porque al final el nombre es sempiterno, es para siempre, ¿no? Pero aquí este pasaje nos lleva a pensar que va a haber otra forma de salvación. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, y luego todos le preguntan, cuando Jesús esté, le dicen, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué hermanos más pequeños? Tal vez cristianos. O, teoría, que también sacamos del libro de Apocalipsis, parte de los 144,000 que van a seguir ahí y ahora sí van a estar vulnerables a el enemigo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a leer. Bueno, vamos a Apocalipsis nuevamente. Estamos en Apocalipsis 12 y vemos que ya tenemos el último ay. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Ok? Entonces, veamos el segundo ay. El tercer ay, perdón. Y ahora, persigue a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ah, lo que los católicos no saben es que cuando ellos mismos dicen que la mujer de arriba con las dos estrellas, es María, aquí están diciendo que María va a salir corriendo y que le van a dar 2 alas de águila y que fuera al desierto porque va a descender como mujer otra vez y va a ser protegida. No, definitivamente no. Bueno, Israel va a ser sustentada por Dios mismo. Y dice, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Este río puede ser el gran ejército de 200 millones que vimos, que leímos anteriormente, o puede ser otra simbología para otra cosa, no lo sé. Probablemente es algún ejército gentil, puesto que el agua o los ríos siempre simbolizan gentiles, el mundo gentil, el mar, el caos, etc. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios, es decir, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y entonces aquí era donde decíamos que o simplemente son que se convirtieron al cristianismo, o son parte de los 144,000. Bueno, y luego capítulo 13 son las 2 bestias. Pero este tema sí lo vamos a dejar para otro día porque ya nos extendimos bastante. Quiere decir entonces que aquí tenemos aquí en esta parte, vamos a hacerla así, vamos a hacer hacia abajo. Aquí tenemos la señal de Apocalipsis 12. Vamos a cambiar de color. Y aquí tenemos el... bueno. Tenemos básicamente la séptima trompeta. Debería ser más por acá. Imagínense todo esto más corridito hacia la derecha. Casi por aquí. Y aquí tenemos básicamente el ay. El ay 3. Y que esto es cuando ya
Apocalipsis 12 se desarrolla, el AI-3 se genera porque el acusador es echado a la tierra. Bien, amigos, esto es todo por este video. De verdad es un tema súper extenso. Créame que estoy haciendo lo posible para hacerlo comprensivo y al mismo tiempo no extenderme demasiado, pero realmente para todo aquel que le interese su salvación, su alma eterna, debe tener este conocimiento. Y tristemente, las redes sociales han permitido que muchos falsos maestros tengan influencia sobre muchas personas. Tristemente, la verdad siempre va a tratar de, el enemigo siempre va a tratar de oprimir la verdad. Y pues este va a ser el caso, ¿verdad? Si ustedes se van a dar cuenta, esta información que a muchos les va a hacer sentido, pues no va a tener mayor transición, ¿va? Porque no es lo que la gente quiere escuchar. Pero, en fin, yo les animo a que pidan a Dios discernimiento y sabiduría para saber si esto pues es así. Siempre no crean al hombre, crean a Dios. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video.